Fernando de la Rúa, presidente electo, se hizo cargo del Poder Ejecutivo el 10 de diciembre de 1999. A poco de asumir el gobierno de la Alianza, debió hacer frente a la primera protesta social. Docentes y empleados públicos de Corrientes, en reclamo de un atraso salarial de varios meses, ocuparon el puente General Belgrano, cortando el tránsito entre Chaco y Corrientes. Durante el operativo, francotiradores no identificados asesinaron a 2 jóvenes y produjeron decenas de heridos. El ministro Storani responsabilizó los hechos a infiltrados y activistas, y poco después el gobierno nacional intervino en la provincia de Corrientes. El problema fundamental del orden político argentino, más allá de la corrupción, se fue creando a partir del creciente aislamiento entre la clase política y el resto de la sociedad. La Alianza llegó al gobierno con la pretensión de renovar la modalidad de hacer política, pero los condicionamientos impuestos por la crisis económica terminaron diluyendo lo que se planteaba como el principal objetivo de la coalición. Por otra parte, el programa electoral aliancista era un conjunto de buenas intenciones que apenas disimulaban el propósito fundamental de la coalición, que era derrotar el menemismo. En este aspecto, la alianza proponía una gestión más prolija del modo afianzado por aquel, sin plantear una verdadera alternativa. Cuando asumió la alianza, la economía se encontraba en recesión, desocupación y una deuda externa calamitosa. Sin embargo, el gobierno estableció que el plan de convertibilidad se mantendría como una primicia indiscutible. El gobierno se encontraba con un panorama complejo. La demanda agregada estaba deprimida, la sobrevaluación cambiaria inhibía el crecimiento de las exportaciones y los elevados niveles de desempleo limitaban la revitalización del consumo, mientras que la crisis del endeudamiento desincentivando la inversión y las posibilidades de reactivación. Se buscaba aplicar políticas económicas fiscales con el propósito de consolidar un contexto deflacionario, considerando el único camino para reducir la sobrevaluación del peso, sin tener en cuenta sus grandes efectos negativos. La deflación se concretó, pero mucho más suavemente de lo planeado, por lo que no logró subsanar el déficit de la competitividad. La administración de la Rúa consideraba a las Naciones Unidas como el ámbito más adecuado para las negociaciones internacionales, señalando su aspiración de lograr una mayor democratización de la institución en la conformación del Consejo de Seguridad. La entrada del ministro de Cavallo en el gobierno potenció las posiciones de los sectores más liberales, que siempre vieron mejor la alternativa del ALCA, en lugar de la profundización del Mercosur. La presencia de 2 opiniones diferentes de la administración argentina generó duda en el Mercosur, y ello llevó a que la imagen externa se debilite, creando incertidumbre en Brasil, su principal socio. En el ámbito político argentino existían 2 claras posiciones: la exhibida por el sector caballista, que manifestaba su adhesión al proyecto norteamericano, y la que presentaban los máximos referentes de la coalición del gobierno, Raúl Alfonsín y Carlos Álvarez. Estos últimos planteaban como meta fortalecer el Mercosur y sobre todo la relación con Brasil. Los vínculos con el país vecino se habían recompuesto luego de la asunción de la Rúa, pero se deterioraron a partir de las primeras medidas que implementó Cavallo, que obstaculizaron en el ingreso de productos brasileños al mercado argentino. El ministro Cavallo enfatizaba la posibilidad de avanzar en ese acuerdo bilateral con el país del norte. Parecía que esta estrategia tenía un doble propósito: mantener una buena relación con Brasil y al mismo tiempo que no le cerraba las puertas a Washington. Para complicar aún más la diferencia entre el Mercosur y la propuesta del ALCA, Cavallo volvió a poner en duda la viabilidad del bloque austral en una conferencia pronunciada en el Consejo de las Américas en Washington. En medio de estos desacuerdos, los presidentes de la Rúa y el presidente de Brasil apostaron al Mercosur y terminaron por coincidir en que el futuro acceso al ALCA se haría solo a través del bloque regional. De este modo, las políticas de oferta que impulsaba el gobierno tenían consecuencias contrarias a las pretendidas. La situación no mejoró con los acuerdos firmados con el FMI, que supuestamente afianzaban la confianza y que en realidad agravaban las condiciones en las que se encontraba la economía real. La crisis local además se correspondía con una fuga de capitales que tomó de a poco la corrida cambiaria, el talón de Aquiles de la convertibilidad. En sus comienzos, la crisis fueron arrastrando a varios ministros de Economía, incluso a los más confiables, lo que dejó al gobierno de la Alianza con poco oxígeno político. Para comienzos de diciembre, el FMI decidió interrumpir el flujo de fondos hacia la Argentina, momento para el cual la fuga de capitales era incontrolable.
Aunque intentara controlarse la situación con diversos artilugios como la ley de déficit cero o el macanaje de la deuda externa, día a día se confirmaba más claramente la inviabilidad del régimen de convertibilidad. Una brusca caída de los depósitos acompañó al de las reservas internacionales. Finalmente, el ministro Cavallo anunció por cadena nacional un mecanismo de bancarización forzosa que impedía el retiro de dinero del sistema bancario, conocido como el corralito. Fue el reconocimiento de que la convertibilidad se habría derrumbado por completo y la cadena de pagos estaba rota. El 24 de julio, La Matanza fue el escenario de la Asamblea Nacional Piquetero y se aprobó por unanimidad un plan de lucha mediante cortes de ruta progresivos en procura de dos objetivos: poner fin a la política de ajuste y lograr la libertad de quienes habían participado en luchas piqueteras. Conforme a lo acordado, una semana después, los piqueteros realizaron un corte que abarcó a 50 rutas del país. En diciembre, la protesta sindical se insertó dentro de un clima social crecientemente adverso al gobierno y a la política económica diseñada por el ministro Cavallo. El día 12 por la tarde, una concentración de gremios de la CGT disidente reclamó frente al Congreso la derogación de los superpoderes otorgados a Cavallo, de la reforma laboral y de la eliminación de las restricciones impuestas a los ahorristas. Los reclamos fueron protagonizados por varios miles de trabajadores. La consigna del acto no tardaría en convertirse en una demanda generalizada: huelga general hasta que se vayan todos. Casi simultáneamente, la CTA protestó en Plaza de Mayo contra las políticas económicas del gobierno. En el acto, presenciado por trabajadores estatales y desocupados, Delía reclamó la renuncia del presidente de la Nación, de Cavallo, y de los gobernadores de Buenos Aires y Córdoba. Asimismo, pidió a los sectores medios afectados por el corralito bancario que salieran a la calle. Desde la mañana del 19 de diciembre se produjeron cortes de ruta, marchas y enfrentamientos callejeros protagonizados por trabajadores en reclamo de deudas salariales y opuestas al ajuste, por pequeños empresarios, por desocupados y por los sin techos. Paralelamente se efectuaron saqueos en los comercios en todo el país que dieron lugar, en muchos casos, a choques callejeros entre saqueadores y policías. Mientras las imágenes de saqueo del Gran Buenos Aires saturaban las pantallas de los televisores y los rumores sobre posibles incidentes llevaron a cabo a muchas personas a refugiarse en sus hogares. Al atardecer del 19, los sectores medios pasaron a protagonizar las movilizaciones y marcaron su presencia en las escenas políticas porteñas, expresando el temor a su extensión como estrato social. Cuando por la noche el presidente de la Rúa anunció la implementación del estado de sitio por 30 días, el cacerolazo estalló y se prolongó hasta la madrugada, y se realizaron marchas por las avenidas principales, mientras frente al domicilio de Cavallo se concentraron miles de personas exigiendo su renuncia. Cerca de las 1 de la madrugada del jueves 20 de diciembre, al conocerse la renuncia de Cavallo, un ensordecedor ruido de cacerola festejó el hecho, mientras que miles de manifestantes continuaban acercándose a la Plaza de Mayo. Al mediodía, grupos de militantes de organizaciones sociales y políticas resultaron víctimas de la sangrienta represión policial. Tanto estos grupos como otros espontáneos soportaron las cargas de la Policía Federal con sus caballos y las gases lacrimógenos. Tras estos dramáticos y sangrientos sucesos que conmovieron al centro político de la ciudad, comenzó un nuevo cacerolazo. En otras ciudades también se manifestaron contra el gobierno nacional y en algunos casos contra las autoridades locales. A las 14 horas, De la Rúa anunciaba por cadena nacional que no renunciaría a la presidencia e instaba a la oposición y otros sectores a dialogar. Se presentó ante la Cámara con solo 3 de sus ministros y el vocero presidencial. El pedido fracasó. En su mensaje ofreció al Partido Justicialista un gobierno de unidad. Convocó a un acuerdo para reformar la Constitución. A las 19 horas, De la Rúa renunció luego de que fracasaran sus intentos políticos de salvar el gobierno. Previamente, el canciller solicitó una hoja con membrete presidencial donde el mandatario escribió su renuncia de puño y letra, dirigiéndose a Ramón Puerta, presidente provisional del Senado. Tras ello, fue al ascensor a la azotea de la Casa Rosada ya cerca de las 20 horas para dirigirse en un helicóptero hacia la Quinta Olivos. El fin de la presidencia de la Rúa resultó así, el único caso en la historia argentina en que un gobierno democráticamente elegido tuvo que dejar al poder como consecuencia de un movimiento exclusivamente civil, sin participación de los militares.
El 28 de diciembre estalló un nuevo cacerolazo en la capital. Sin convocatoria previa comenzaron las movilizaciones. Más de 15.000 personas reclamaron por la devolución de sus depósitos.